Bueno, pues buenas tardes, queridos asociados. Bienvenidos a un nuevo evento del Observatorio de la Industria 4.0. Agradeceros vuestra presencia a un evento muy esperado y demandado por todos vosotros. Creo que es la primera vez que vamos a tratar en profundidad un tema tan interesante como es la aplicación industrial del hidrógeno. Agradecer una vez más también a nuestros Global Partners, SAP, Fujitsu y Grupo IPS por el apoyo que nos prestan y, por supuesto, darles gracias a los magníficos panelistas que nos van a acompañar a lo largo de esta hora y media tan intensa. Creo que hoy tenemos una maratón del hidrógeno. Son 5 ponencias por primera vez en un evento del observatorio. Vamos a ir tratando desde la parte de la Asociación Española del Hidrógeno, la parte quizá más institucional. Vamos a meternos en lo que es el hidrógeno como vector energético. Hablaremos de tecnología, electrolisis, y luego aterrizaremos con 2 casos prácticos muy interesantes y creo que podremos tener una visión global de todo lo que es el papel que puede jugar en el futuro de la industria y la descarbonización de la industria. Finalmente acabaremos con una mesa redonda que dirigirá María Luisa Izquierdo, miembro de la Junta Directiva del Observatorio, y todos los panelistas pues podremos hacerles preguntas al finalizar la jornada. Así que, sin más, quería hacer un par de recordatorios. El primero es deciros que esta semana terminamos el plazo que habíamos ampliado para todo lo que es la recogida de proyectos para el 6º Premio Impulsa del Observatorio de la Industria Conectada, del Observatorio de Industria 4.0, y apuntaros en la agenda el otro recordatorio que el 25 de noviembre tenemos un día grande en nuestro horario habitual de 6 a 7 y media en el que haremos la entrega del 6º Premio Impulsa del Observatorio de la Industria 4.0 y también hablaremos y desvelaremos el 4º informe Smart Industry, del que quiero agradeceros a todos los que habéis participado en él y creo que será una jornada redonda. Sin más, voy a empezar a dar paso a nuestros magníficos panelistas y empezamos con don Antonio González, vicepresidente de la Asociación Española para el Hidrógeno. Antonio, cuando quieras, por favor. Vamos a compartir pantalla. Creo que ya la tienen todos en pantalla, ¿verdad? Bueno, yo en primer lugar, desde luego, empiezo mostrando agradecimiento por parte de la Asociación Española de Hidrógeno hacia el Observatorio de la Industria 4.0 por habernos invitado a estar en este seminario web, que desde luego para mí es un placer compartir estos minutos con todos ustedes. Este es el contenido de mi presentación. Trataré de ajustarme porque tenemos muchos ponentes a los 15 minutos que tengo. Dedicaré unas diapositivas para hablar de la Asociación Española de Hidrógeno y las siguientes para ponerlo en el contexto de actuaciones con el marco gubernamental de los últimos años. Introduciré la fortaleza, los retos, las oportunidades que la tecnología del hidrógeno nos dan a nuestro país y finalmente pues les informaré sobre los trabajos que estamos haciendo de la agenda sectorial de la industria española del hidrógeno, ¿no? Empezando por la Asociación Española del Hidrógeno, la constituimos en el 2002, teniendo en cuenta el tiempo de preparación, pues venimos a decir que ya llevamos 20 años apoyando al sector y siendo la voz del sector. Indudablemente ser la voz del sector ahora no es lo mismo que como lo éramos hace 20 años, no cabe duda, ¿verdad? Nada más iniciarse la asociación, estábamos integrados en la Asociación Europea de Hidrógeno, éramos muy pocas asociaciones, la alemana, la francesa, los suecos y nosotros, básicamente. Esto nos permitió organizar los congresos europeos del hidrógeno, que por cierto el año que viene organizamos una cuarta edición de las que se han hecho en España, que será en Madrid. Poco después nos asociamos, como verán en una diapositiva un poco más adelante, con la mayor parte de las asociaciones internacionales del hidrógeno, lo cual también nos permitió organizar pues, el Congreso Mundial del Hidrógeno, ¿no? Hoy en día pues ya tenemos más de 270 socios, como ven en la diapositiva, y en fin, bueno, pues nuestra misión básicamente es promover el desarrollo de la tecnología de hidrógeno, pues buscando el fortalecer nuestro tejido industrial, ¿no? La visión pues no puede ser otra que consideramos al hidrógeno como vector energético, indudablemente, pues como un factor clave en la descarbonización de la economía y, por supuesto, que también va a ser un buen medio, digamos, para reactivar nuestra economía, para transformarla y generar empleo cualificado, ¿no? Aquí pueden ver una imagen de los logotipos de todos nuestros asociados, pero quiero hacer especial mención a nuestros socios promotores, que son los que, bueno, pues ponen un poco más de empeño en las tareas de la asociación. Como ven, empresas del sector energético, sea eléctrico, gas o petróleo,
transporte, automoción o ingenierías o consultoras, pues son las que están promoviendo a la asociación. Esta es la diapositiva en la que le pongo pues todo el conjunto de relaciones internacionales que tenemos nuestra asociación, que como ven pues es por todos los continentes, ¿no? Indudablemente formamos parte de Hydrogen Europe, ¿no? Dentro del contexto de asociaciones nacionales, y también nos adherimos a la European Clean Hydrogen Alliance, ¿no? Una vez lo lanzó la Comisión Europea. En cuanto a la colaboración con la Administración Pública Española, pues claro, hay que tener en cuenta que una de las dificultades desde el principio que teníamos los que nos dedicamos a la tecnología del hidrógeno es que el ámbito de competencia de la tecnología de hidrógeno cae en muchos ministerios, ¿no? Hoy en día, pues claro, todo lo que se refiere al Ministerio de Ciencia e Innovación, pues la I+D cae ahí, ¿no? El de transición ecológica hoy en día, pues claro, porque son la terminología y toda la actividad de energía, ¿no? El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues bueno, es objeto de nuestra charla de hoy, ¿no? De industria, ¿no? El Ministerio de Fomento, pues el desarrollo de infraestructuras, no cabe ninguna duda, ¿no? Entonces, hemos mantenido relación con todos estos ministerios, con las agencias asociadas, Estatal de Investigación, con el CEDET, IDAE o Oficina Española de Cambio Climático, y esto nos ha permitido, digamos, participar y colaborar y que se oiga nuestra voz, pues cuando se ha estado elaborando el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el que ya es una ley, no un proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Bueno, el documento nuestra referencia, que fue todo un éxito, el sacarlo, la hoja de ruta del hidrógeno, y lo que tenemos en preparación ya próximo a terminar, la agenda sectorial de la industria del hidrógeno, ¿no? En esta diapositiva he reunido aquí pues, otros documentos importantes donde el hidrógeno también aparece como un factor clave, ¿no? La estrategia de descarbonización a largo plazo, 2050, y la estrategia de almacenamiento energético también, ¿verdad? Bien, para nosotros el 19 de noviembre del año pasado pues, fue el Día del Hidrógeno en España, ¿no? Fue el día en el que se organiza la jornada de hidrógeno renovable como una oportunidad para España. La apertura la hace el presidente del Gobierno, la coordinación de todo el evento pues, fue por la vicepresidenta Teresa Rivera, participaron 3 ministros más, el vicepresidente de la Comisión Europea, en fin. Y, lógicamente, nuestra asociación pues, estuvo ahí también teniendo voz. Aquí es donde el presidente anunció que se iban a destinar más de 1.500 millones de euros al impulso del hidrógeno renovable hasta 2023 a través del Fondo Europeo de Recuperación, ¿verdad? Bueno, pues a partir de aquí, si consideramos, esto quizás se ve un poco en letra pequeña, 3 acciones llevadas a cabo por el Gobierno. La primera, que cerró el 15 de junio del año pasado, la llamada para manifestar interés del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para aquellos proyectos que pudieran formar parte de la iniciativa europea de los que se llaman proyectos importantes de interés común europeo, en las distintas cadenas estratégicas de valor, ¿no? Que entre ellas está la de hidrógeno verde. En esa convocatoria se recibieron 28 propuestas por parte de 26 entidades. En este Día del Hidrógeno en España, que decía yo, el 19 de noviembre del año pasado, pues inmediatamente anuncian el lanzamiento de la convocatoria pues para bueno, expresar interés en hacer proyectos tractores, ¿no? Sobre hidrógeno renovable. Bueno, aquí se recibieron 502 propuestas que suponían un presupuesto aproximado de 10.000 millones, superior a lo que la hoja de ruta de hidrógeno indica como movilización total estimada hasta 2030, ¿verdad? Luego ya han publicado, ya en fechas más recientes, en mayo de este año, los criterios para hacer esa primera preselección de los proyectos, estos que llamamos de interés común, importantes y de interés común europeo, ¿no? Estas manifestaciones de interés han movilizado enormemente al sector, clarísimamente. Esto no están todavía resueltas y ya veremos cómo digamos, se llevan adelante, pero ha movilizado muchísimo al sector. Yo voy a hablar de las fortalezas, retos y oportunidades que esta tecnología ofrece para España y simplemente voy a empezar diciendo que teniendo en cuenta las 3 características principales, digamos, de tecnología de hidrógeno en términos de que permite una mayor penetración de las renovables en el mix energético, en términos de su carácter transversal que permite descarbonizar todos los sectores, transporte, industria, generación de electricidad o residencial, que es un factor clave, digamos, en la integración de sectores y en la economía circular. Pues teniendo en cuenta esas características, el gran potencial que tiene para España esta tecnología es que podemos producir electricidad renovable a bajo coste y, por tanto, producir hidrógeno renovable a bajo coste, que tenemos una posición geográfica estratégica
y que todo ello nos va a permitir autoabastecernos de hidrógeno e incluso exportar el hidrógeno, ¿verdad? He reunido aquí en esta diapositiva 3 bloques de nuestras fortalezas, como mencionaba antes en el primer bloque, recursos renovables, situación estratégica, geográfica, ¿no? Y añado las grandes empresas tractoras. En el segundo bloque, que disponemos de un tejido productivo empresarial e industrial muy especializado en toda la cadena de valor del hidrógeno. Y en el tercer bloque, pues esa capacidad tecnológica y más D más I, digamos, y de desarrollo industrial que tenemos, ¿verdad? Pero claro, cada una de estas fortalezas que ofrece una oportunidad, como pongo aquí, pues también indica las debilidades que tenemos que hay que solventar, ¿no? Si queremos en este caso disponer de una tecnología made in Spain, pues tenemos que tener en cuenta que hay un gap en la colaboración público-privada en nuestro país. Cuando uno ve, digamos, el factor de impacto que tienen las publicaciones científicas en tecnología de hidrógeno, vemos que a nivel mundial pues ocupamos un 3,6% de las publicaciones y eso es más del doble de nuestra contribución al PIB mundial. Sin embargo, ese conocimiento no se transfiere a la empresa y a la industria, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se requiere aquí? ¿Qué hacemos para que esto llegue a la empresa? Pues indudablemente los planes de I+D se tienen que orientar más a objetivos de empresa y de mercado. Hay que fomentar necesariamente los clústeres tecnológicos de manera que se facilite la colaboración, ¿no? en todo el eje de ciencia, tecnología, empresa. Y desde luego a medio plazo, pues bueno, este esfuerzo hay que mantenerlo porque si no, si solo hacemos un empuje no vamos a llegar a una posición de liderazgo nunca, ¿no? En el segundo nivel, la oportunidad de liderar en fabricación de equipos o sistemas. Pues claro, tenemos una debilidad. España en realidad hasta hace poca fecha no ha formado parte de la avanzadilla de países que tenían políticas dedicadas a hidrógeno, ¿no? Desde luego estamos a tiempo de acelerar y ver si llegamos a la pole position, ¿no? Pero bueno, es el momento, como no lo hagamos ahora, desde luego que estamos en ese inicio de arranque de curva de crecimiento del mercado, pues bueno, pues quedaremos fuera, ¿no? Perderemos la carrera, ¿no? ¿Qué se requiere para ello? Pues desplegar un conjunto de instrumentos y herramientas, digamos, que apoyen claramente las inversiones empresariales en capacidades de fabricación, ¿no? En el tercer bloque de fortalezas, esta oportunidad de que el hidrógeno que produzcamos nos dé para nosotros mismos y además podamos exportarlo, pues claro, la debilidad es que, hombre, pues partimos de cero. Es verdad que ya contamos con un marco de impulso y de apuesta, digamos, que todos los actores se han movilizado rápidamente, ¿no? Pero se requieren todavía bastantes cosas. ¿El qué? Pues un despliegue de proyectos estratégicos que desde luego ponga, que ayude, que acelere la creación de demanda. Indudablemente eliminar barreras administrativas y regulatorias, y aquí hay toda una playa de actuaciones, desde la homogeneización de marco regulatorio, no solo en el contexto nacional, sino también en el contexto europeo, las conexiones con el sistema eléctrico, con el sistema gasista, el despliegue de infraestructura de repostado, las garantías de origen de ese hidrógeno renovable, ¿verdad? Y, por supuesto, que tiene que mantenerse ese empuje estratégico nacional que, digamos, para que fomente la integración de las redes energéticas, ¿no? Bueno, aquí no voy a ir sobre ello, pero he recogido un conjunto de las 7 oportunidades que nos pueden dar la tecnología del hidrógeno, tanto en términos de reducción de gases de efecto invernadero, como de mayor penetración de renovables, como reducción de dependencia energética, etcétera, etcétera, digamos, terminando con que potenciamos la I+D+I española y, desde luego, ayudamos al desarrollo de cadena de valor en toda la economía de hidrógeno, ¿verdad? ¿Qué es una agenda sectorial y en concreto esta agenda sectorial de la industria del hidrógeno? Pues bueno, las agendas sectoriales son instrumentos que se incorporan al marco estratégico de la industria en nuestro país, ¿no? El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo nos encargó a la Asociación Española de Hidrógeno que desarrolláramos la agenda sectorial de la industria española del hidrógeno, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues como tengo ahí indicado, ¿no? Pues tenemos que analizar el estado actual del sector, qué potencial tiene, caracterizar el mercado, definir qué claves, digamos, hay para competir y identificar, por tanto, qué líneas de actuación hay que seguir y cuáles son las medidas prioritarias que nos van a permitir llegar a una posición de liderazgo. Esto es un documento que se ha trabajado con todos los actores que han querido participar, un documento consensuado que estamos a punto de terminar. Aquí ven el conjunto de instituciones que han contribuido como patrocinadores a la preparación de la agenda sectorial. Simplemente indicarles que nosotros, en cuanto dentro de unas pocas fechas, pocos días, entreguemos al Ministerio de Industria ese documento en borrador,
Bueno, pues como les decía que hay muchos ministerios implicados con competencia, el Ministerio de Industria tiene que circularlo para consultas y revisión a todos los ministerios antes de bueno, publicar y anunciar que se une una nueva agenda a todo el conjunto del marco estratégico industrial del país, ¿verdad? Que sería la agenda del hidrógeno, ¿no? Para finalizar, simplemente indicar que otra de las actuaciones de la asociación pues es llevar la Secretaría Técnica del Comité Técnico de Normalización UNE, el 181, dedicado a la tecnología del hidrógeno. Fue un comité que se creó quizás en épocas tempranas, en el 2005, pero que una vez que se vio cómo se reactivaba, digamos, todas las actuaciones en este sector, pues se reconstituyó en el 2019 y bueno, pues es el comité que está viendo qué desarrollos se hacen de normas ISO y de normas del Comité Europeo de Normalización para traerlas y ver en qué medidas se adoptan como normas UNE. Muy bien, pues por mi parte nada más. Espero haberme cernido al tiempo y doy paso a mis colegas. Gracias. Bueno, querido Antonio, muchísimas gracias porque de verdad has hecho una síntesis fantástica y por todo el valor que nos has aportado con esta presentación y así como todo el valor que nos aportáis desde la asociación, así como por darnos esta visión del marco, digamos, institucional respecto al hidrógeno y por qué no plantearnos y recordarnos todas esas fortalezas que tenemos y esas oportunidades a las que nos enfrentamos. Sin más, como vamos justito de tiempo y tenemos un maratón, voy a dar paso a nuestro siguiente panelista, don José Antonio Linares, que nos va a introducir ya en el hidrógeno como vector energético. José Ignacio Linares es el director de la Cátedra Fundación Repsol de Transición Energética, comillas ICAI. Sin más, José Ignacio, por favor, adéntranos en el vector energético que nos comentas. Muy bien, muchas gracias, Enrique, y sobre todo muchas gracias al Observatorio de la Industria 4.0 por darnos esta oportunidad. Bien, mi objetivo es hablar sobre el papel del hidrógeno en la descarbonización de la industria, ¿no? Lo primero es, bueno, recordar que el hidrógeno, aunque ahora se está hablando de él con mucho énfasis y con mucha novedad, no es algo nuevo que se esté utilizando en la industria. Aquí podemos ver dos gráficas. En esta de aquí arriba vemos el consumo, la demanda de hidrógeno en distintos países europeos. En España no es pequeña, estamos hablando de unas 600.000 toneladas al año. Y si vemos un poco los diferentes usos, pues lo que sí es nuevo es que el hidrógeno hoy por hoy apenas se usa en el sector energético. Ese sería el cambio importante, ¿no? Más claro se puede ver en este otro gráfico de aquí, donde vemos que los usos energéticos del hidrógeno e incluso los usos de transporte, pues en el total de la producción de hidrógeno en Europa, pues apenas llega a un 2% aproximadamente. Bien, el hidrógeno, la otra cosa importante que debemos tener clara es que no es una fuente de energía, no es una energía primaria, es decir, no existen pozos de hidrógeno en la Tierra, sino que debemos de producirlo consumiendo unas energías y por eso se le llama vector energético, en el sentido de que las energías que consumimos para producirlo las vehiculamos a través del hidrógeno hacia otros usos, ¿no? Entonces, por tanto, habrá una fase de producción, que ahora comentaré algo más de ella, y una fase última de usos finales. Hasta ahora, principalmente, mayoritariamente es la industria, fundamentalmente industrias del refino, industrias químicas o algunas otras que emplean el hidrógeno como materia prima para sus procesos, pero más adelante pues vendrán sus usos en movilidad, que ya los está viendo en autobuses, vehículos, trenes, etcétera. Su aplicación en cogeneración en el sector residencial o en el sector terciario, edificación en definitiva, y también, como ha mencionado Antonio antes, pues la integración en el sector coupling entre las redes de gas y las redes eléctricas. Y entre medias, entre la producción y los usos finales, pues tendríamos el almacenamiento y el transporte que comentaremos después con más detalle. Bien, desde el principio de este año se lleva hablando muchísimo, afortunadamente, del hidrógeno producido mayoritariamente, o casi es lo que más destaca, a través de electrólisis del agua, ¿no? Bueno, pues esta transparencia simplemente lo que pretende decir es que hay muchas formas de producir hidrógeno. Al final lo que buscamos es separar el hidrógeno de alguna molécula donde puede estar acompañado de oxígeno, como en el caso del agua, o de carbono, como caso de los hidrocarburos o de la biomasa, ¿no?
Para separarlo, pues podemos utilizar la electrólisis, podemos utilizar calor de alta temperatura, podemos utilizar gasificación por plasma, es decir, tenemos muchas tecnologías sobre varios recursos, es lo que pretende mostrar esta transparencia, ¿no? A partir de eso nos vienen los colores del hidrógeno, digamos que el hidrógeno que mayoritariamente se produce a día de hoy es hidrógeno gris, es decir, es hidrógeno que procede de gas natural, que emite CO2 en su producción. Si se captura ese CO2, damos paso a lo que se conoce como hidrógeno azul, y de lo que todo el mundo habla ahora pues es del hidrógeno verde, que para mí es un hidrógeno que no emite CO2 en su producción o que si lo emite es neutro, puesto que previamente lo capturó alguna planta y luego a través del proceso de producción lo devolvemos al ambiente, por tanto en un contexto neutro. Se habla también de hidrógeno amarillo, ese es el hidrógeno por electrólisis que procede del mix eléctrico convencional que hay en el país en cuestión. De hidrógeno rosa o púrpura, según las fuentes, electrólisis a partir de energía nuclear, que para mí es verde, en el sentido de que no tiene CO2. Hidrógeno marrón cuando procede del carbón, hidrógeno turquesa cuando procede de algún hidrocarburo y en lugar de un reformado lo que se hace es una técnica de pirólisis y entonces en vez de CO2 se obtiene un residuo carbonoso sólido, con lo cual la captura es mucho más simple. Bien, centrándonos en la electrólisis, que es el mecanismo más común del que, como digo, todo el mundo tiene puesto su vista, bueno, pues por tener una idea, los costes actuales de producción de hidrógeno gris están entre 1 y 2 euros por kilo, más cerca del 1 que del 2, y los costes actuales de la electrólisis mediante energías renovables pues estarían alrededor de los 5 euros por kilo aproximadamente. Por tanto, es necesario bajar esos costes. ¿Cómo se pueden bajar esos costes? ¿Qué es lo que más influye? Pues lo tenemos aquí resumido, ¿no? Por una parte está la inversión del propio electrolizador, que si la bajásemos tendríamos esta capacidad de reducción. Después está el coste de la energía eléctrica que estamos utilizando, que tendría todo este margen de reducción. Después nos enfrentaríamos a la eficiencia del electrolizador, que actualmente es de en torno al 60%. Y luego ya con menor potencial para reducción, pero bueno, al final todo cuenta, tendríamos la operación del electrolizador todas las horas que pudiésemos, aquí dice pasar de 3.000 a 4.000 aproximadamente, la duración de la vida del proyecto, es decir, que el electrolizador pudiese durar pues de 10 a 20 años, y bueno, finalmente ya aspectos financieros, ¿no? Pero principalmente estamos en la inversión del electrolizador y en el coste de la materia prima, digamos que en este caso sería la energía eléctrica, ¿no? Aquí tenemos una evolución prevista para la tecnología de electrolizador de 2020 a 2050, que luego cuando se cuelguen las diapositivas lo pueden ver. Y aquí algunas estimaciones de costes por electrólisis, ya sea de eólica o fotovoltaica actuando en isla, esto es el parque alimentando directamente a un electrolizador. Eso tiene el inconveniente de que funcionaría el electrolizador unas 2.000 horas al año aproximadamente, con los costes de aquí se han puesto los de la subasta de principios de año, unos 25 euros megavatio hora eléctrico, y eso nos da pues un poquito por debajo de 4 y un poquito por debajo de 5 euros kilo de banda, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo podemos reducir eso? Pues, por ejemplo, produciendo hidrógeno en valor neto, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ponemos un parque eólico, por ejemplo, muy grande, que durante sus pocas horas de utilización al año vierte energía a la red, y luego ponemos un electrolizador más pequeño que toma esa misma energía de la red durante muchas horas, ¿no? Ese sería un poco el balance global, ¿no? Para un mercado eléctrico como los que había antes, ¿no? De 50 euros por megavatio hora, eso nos daría un coste por debajo de 3 euros kilo. Mientras esto está escrito este verano, si el pool se fuese como una locura 80 euros por megavatio hora, pues estaríamos en 4,5 euros. Luego veremos qué pasa cuando se va a 200, que es la situación que tenemos actualmente, ¿no? Bien, pero hay otra manera, bueno, hay otras muchas maneras de producir hidrógeno y en concreto a mí me gustaría hablarles ahora de lo que en la cátedra hemos denominado el hidrógeno dorado, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, pues simplemente darnos cuenta de que la actual producción de hidrógeno mayoritaria es la que utiliza gas natural y le aplica una técnica de reformado con vapor de agua. Bueno, pues a nosotros se nos ocurrió, y bueno, ya mucha gente, pero estamos hablando ahora, sustituir ese gas natural por biometano, es decir, por el metano que obtenemos a partir de la limpieza, de la depuración de un biogás. Ese biometano lo podemos obtener a partir de residuos orgánicos, pueden ser residuos sólidos urbanos, lodos de depuradora, residuos ganaderos, agroindustrias, etcétera.
y como tal nosotros diríamos que ese es un hidrógeno verde, porque emite CO2 pero es neutro. Si ese CO2 que es neutro lo retiramos, lo capturamos con tecnologías de captura convencional, tendríamos unas emisiones negativas de CO2. Y bueno, si identificamos la captura con el color azul, pues diríamos que si al verde le retiramos el azul nos quedaría amarillo, ¿no? Por cromatografía. Y como el amarillo hemos visto antes que estaba reservado, pues le hemos dado el nombre de hidrógeno dorado. Bueno, después de esta licencia para justificar el nombre, simplemente identificar que es otra forma de producir hidrógeno sin emisiones de CO2, al menos netas. Y en cuanto al potencial, bueno, pues los cálculos nos salen que produciríamos unos 4, a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos en España, se podrían producir 4 kilos de hidrógeno por persona al año. Para valorar un poco ese número, bueno, pues si lo hacemos así en plan de número gordo de la población española de más de 47 millones de personas, tendríamos una producción de casi 190.000 toneladas al año, que viene a ser, si recordamos la primera transparencia, más del 30% de la demanda actual de hidrógeno, la que se utiliza para las industrias, ¿no? Eso cuadra muy bien con los objetivos de la hoja de ruta y si esta manera de producir la queremos expresar en términos de electrolizadores equivalentes, suponiendo que estén alimentados en directo desde un parque eólico, desde un parque fotovoltaico, con 2.000 horas nos daría unos 5,5 gigavatios instalados, ¿no? La hoja de ruta busca para 2030 unos 4, bueno, pues digamos que es algo digno de tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, no es económico cualquier ubicación para producir estos residuos, pero bueno, como número gordo, como digo, tiene bastante sentido, ¿no? Aquí podrán ver después los precios, que básicamente para vertederos grandes estaríamos hablando de unos 4 euros kilo, ¿vale? Y aquí estaría un poco sintetizado, ¿no? Esto sería el coste de producción de los 4 que he dicho antes del biometano a partir de los residuos sólidos urbanos. Si se retira el CO2, si se tiene en cuenta que esa emisión es negativa y por tanto podemos detraernos la tasa de CO2, bueno, pues baja un poquito, ¿no? Pero digamos que su ventaja competitiva no es tanto el coste, que vemos que está en el mismo orden, un orden similar que la electrólisis, sino la capacidad cuando se retira el CO2 de estar retirando CO2 del ambiente. Es decir, hemos utilizado las plantas para retirar el CO2 del ambiente y después cuando lo liberamos con el proceso industrial de captura de CO2 habitual de una corriente de gases, finalmente lo estamos capturando, ¿no? Como una alternativa a los procesos de retirar CO2 directos del ambiente que son bastante más caros, ¿no? Bien, ¿este proceso es raro, es novedoso? Bueno, puede ser novedoso, pero desde luego raro no es, ¿no? Hace 2 semanas salió la noticia de que Repsol, en la refinería de Cartagena, había producido en España por primera vez hidrógeno a partir de biometano mediante reformado con vapor. Es decir, un poco lo que decía antes, ¿no? Sustituir el gas natural por el biometano, ¿no? Como materia prima. Luego, por tanto, es un proceso perfectamente posible. Para que lo puedan ver un poco después, aquí tenemos una comparativa de costes en la unidad homogénea para todos, ¿no? Porque en esto el hidrógeno se habla por euros kilo y a veces no somos conscientes, ¿no? Bueno, pues aquí está en euros por megavatio hora. Aquí está la gasolina como referencia, que sería unos 160 euros megavatio hora aproximadamente a costes actuales. Y aquí estaría el hidrógeno producido de biometano, los dos que decía, ¿vale? Aquí estarían los de las electrólisis que he comentado y bueno, aquí debajo, muy pequeñito, estaría el del gas natural, con la producción convencional actual, con un precio del gas de los de antes, de los de 25 euros megavatio hora. Si metemos 84, que es más o menos por donde andamos actualmente, bueno, pues ya nos vamos a este coste de aquí, ¿eh? Por tanto, bueno, al final los costes de las materias primas evidentemente influyen como no podría ser de otra manera. Esto de aquí sería la electrólisis en balance neto, que bueno, es económica, salvo que el precio del pool se vaya a 200 euros megavatio hora, como está ahora, entonces ya tenemos esta subida para acá, ¿no? Bien, el hidrógeno se tiene que almacenar, es un gas muy ligero, entonces, bueno, podemos almacenarlo en base a presión, es decir, comprimiéndolo, se usan habitualmente 300 o 700 bar, en automoción es muy común ya los 700 bar, eso
autoconsume de la capacidad energética del hidrógeno pues en torno a un 14% aproximadamente. Se puede licuar para aumentar todavía más su densidad, lo que nos llevaría a un consumo alrededor del 30%, y finalmente se puede absorber o adsorber en sólidos o en líquidos. En sólidos tiene mucho sentido para aplicaciones estacionarias y en líquidos orgánicos, una especie de aceites, pues para facilitar el transporte, ¿no? La ventaja de este procedimiento frente al de la compresión es que aquí estamos trabajando a presiones mucho más bajas, entre 5 y 30 bar, pone ahí, 40 bar como máximo. Luego hace falta transportarlo y distribuirlo. Bueno, pues aquí pueden ver después más despacio, en función de la distancia y en función del volumen a transportar, pues distintas soluciones con distintos precios, ¿no? Como era de esperar, desde camiones pequeños, camiones grandes, barcos y finalmente los gasoductos, ¿no? Y ahora ya, ¿cómo podemos utilizarlo en la industria, ¿no? Que era un poco el objetivo de aquí. Bueno, pues lo primero sería como materia prima, es decir, esas 600.000 toneladas al año que se consumen actualmente, la idea sería reemplazar ese hidrógeno gris por hidrógeno verde. La hoja de ruta española se fija un reemplazo del 30% para 2030 y la Unión Europea va un poco más allá al 50%, ¿no? Después hay otras industrias que, bueno, aunque habitualmente se entiende la descarbonización como una electrificación, bueno, la electricidad es un vector igual que el hidrógeno, ¿no? Entonces, va a haber industrias que no se puedan electrificar o que no sea fácil electrificar porque demanden principalmente calor de alta temperatura. Bueno, pues ahí el hidrógeno es un combustible capaz, además de alcanzar temperaturas muy elevadas. Bueno, pues esa sería una manera, ¿no? Sustituir los combustibles actuales por hidrógeno. Luego también es importante que la industria se pueda integrar con las localidades cercanas para aprovechar el biometano producido, generado a partir de los residuos, como decía antes, e incluso si el CO2 que emite la industria, porque al final hay una parte que sea imposible de sustituir un hidrocarburo fósil, el CO2 que emite lo capturamos y lo combinamos con el hidrógeno, podemos producir ecocombustibles que también son neutros en CO2, ¿no? Y luego, por último, aunque quizás eso en la industria no sea tan común, tendríamos el almacenamiento estacional, ¿no? Que vendría un poco asociado a la hibridación de sectores, ¿no? Esta es la idea de la circularidad. Como he dicho antes, Repsol ya ha empezado a producir hidrógeno a partir de biometano y tiene esta idea de refinería del futuro, donde vemos que las materias primas pues incluyen también energía renovable eléctrica, incluyen también residuos, incluye también captura de CO2 de algunas industrias para producir ecocombustibles o hidrógeno renovable. Y aquí algunos ejemplos, bueno, pues de generación distribuida, pilas de combustible de pequeño tamaño, de 10 kilovatios, que hasta ahora pues la experiencia de UTC era tenerlas como de ácido fosfórico, estas serían de óxido sólido, que son bastante más eficientes, o incluso integrar en una misma unidad el electrolizador, los hidruros metálicos para el almacenamiento, la pila, incluso una pequeña batería para las descargas rápidas, ¿no? Estos son otros fabricantes que hacen esa misma idea o incluso los hidruros directamente en una cisterna grande para irnos ya a grandes volúmenes de almacenamiento, ¿no? Y ya para terminar, que me estoy pasando unos segundos, bueno, pues en la descarbonización no hay una bala de plata, cada tecnología tiene su nicho y debemos de pensar con amplitud de miras, con neutralidad tecnológica, buscando la mejor solución adaptada a cualquiera al escenario concreto que nos haga falta, ¿no? El hidrógeno abre una oportunidad para integrar las renovables, las energías eléctricas renovables, para integrarlas a través del almacenamiento estacional y diversificar los usos. También abre otra puerta a través del biometano que he dicho a la economía circular y luego la industria, pues como ya he dicho, tiene distintas vías de integrarlo para alcanzar su descarbonización. Y sin más, para no quitar tiempo a mis compañeros, pues nada, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Enrique. José Ignacio, gracias a ti por magnífica presentación, por habernos aclarado todas esas facetas productivas del hidrógeno, por darnos una pincelada de esos costes de cada una de esas facetas, como yo digo, y por habernos aclarado los que teníamos un lío con la paleta cromática del hidrógeno, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, y ahora nos hablas del dorado. Bueno, oye, muchísimas gracias, de verdad. Fenomenal la presentación y sobre todo porque has acabado con ejemplos de aplicaciones que vamos a ir poco a poco avanzando a lo largo de la jornada y acabaremos con 2 casos prácticos. Muchísimas gracias, José Ignacio. Quédate ahí para luego la mesa redonda, por favor. Y sin más, damos paso a nuestro tercer panelista, Delia Muñoz, responsable de Ingeniería y Control de H2B, que va a hablarnos por la apuesta tecnológica de la tecnología H2B2 y creo que nos vas a hablar, Delia, ¿verdad?, de electrolizadores, que hemos hablado antes de electrólisis. ¿Un poquito? Sí. Delia, por favor, cuando quieras. Buenas tardes a todos.
Gracias. Buenas tardes a todos. Antes de nada, dar las gracias al Observatorio de la Industria 4.0 por invitarnos a H2B2. Pues yo voy a hablar un poco del hidrógeno. Voy a introducir primero un poco lo que es H2B2, ¿no? H2B2 es una empresa que se creó en 2016, que por profesionales que ya se habían dedicado durante muchos años al hidrógeno y por tanto que conocíamos muchos de nosotros ya el mundo del hidrógeno. Fundamentalmente H2B2 se dedica al desarrollo de electrolizadores de tecnología PEM. Somos una empresa española y tenemos también presencia en Estados Unidos. Y dentro de nuestro objetivo, que es un poco el desarrollo de la tecnología PEM, pues abarcamos, de hecho, toda o prácticamente toda la cadena de valor del hidrógeno, ¿no? Porque desde la parte de búsqueda de oportunidades, financiación, elaboración de ofertas o propuestas, a todo el desarrollo del proyecto, desde la ingeniería, la fabricación, la hacemos aquí en Sevilla, hasta la puesta en marcha y la operación y mantenimiento de los equipos, ¿no? Y un poco desde el punto de vista de varios productos, en lo que es el electrolizador en sí, el equipo individualmente, como a estaciones de servicio, como a soluciones integradas de hidrógeno, ya sean plantas con módulos contenerizados, más modulares, o ya sean concepto planta en naves que casa un poco más con el uso industrial. ¿Para qué se usa este hidrógeno que nosotros producimos? Pues fundamentalmente los usos del hidrógeno lo podemos dividir en tres, ¿no? El almacenamiento de la energía, que casa muy bien con las energías renovables y con ese hidrógeno verde que no paramos de escuchar últimamente, ¿no? Por un poco la estacionalidad de las energías renovables, pues casa muy bien con la electrólisis, sobre todo con la electrólisis, la tecnología polimérica, ¿no? Que tiene una dinámica que permite adaptarse un poco a la variabilidad de estas energías renovables, ¿no? El uso industrial, que es el que aquí más nos aplica, porque, bueno, como decían los compañeros anteriormente, ¿no? Prácticamente todo el hidrógeno que se consume a día de hoy se consume en la industria, ¿no? Esto va a permitir la reducción de emisiones en la implantación de la electrólisis o del hidrógeno verde en la industria, y también dar autonomía de suministro a muchas industrias que dependen mucho, pues, de las empresas gasistas y de que ese suministro, esa cadena de suministro no se corte. Y el tercer uso, que quizás sea el que está más de moda o que se escucha más, es más atractivo, es el tema de movilidad, de vehículos de hidrógeno, estaciones de servicio. El uso en la industria, que es el que nos aplica más aquí, pues bueno, realmente muchísimas industrias, yo he puesto aquí algunas, tengo dos transparencias con usos de la industria, pero realmente hay muchos más, ¿no? Pues desde industrias químicas del metanol, del amoníaco, pasando por refinería, metalurgia, vidrio, temas de electrónica, procesadores, etcétera, utilizan de hecho un hidrógeno bastante puro, tratamiento de alimentos, industria farmacéutica, generadores de potencia, cosmética y, como os digo, muchos más que no he plasmado aquí, pero la totalidad, por ejemplo, en España del hidrógeno que se utiliza para la industria está en torno a las 500.000 toneladas, ¿no? Prácticamente todo este hidrógeno viene de combustibles fósiles, ¿no? De reforma de hidrocarburos, que al final es un hidrógeno marrón, gris, o bueno, entra en una de estas categorías que desde luego no es el verde y ni siquiera el azul, que quizás serían los más deseables, ¿no? Por dar una referencia, pues por cada kilo de hidrógeno renovable que sustituyera a uno de combustible fósil, pues evitaríamos 9 kilos de CO2 a la atmósfera, con lo cual el impacto sería bastante importante. De hecho, pues lo han comentado también anteriormente, ¿no? La hoja de ruta del hidrógeno, uno de los objetivos es que por lo menos el 25% del consumo de hidrógeno en la industria sea renovable en 2030, ¿no? Y a nivel europeo, pues ese objetivo es todavía más ambicioso. ¿En qué
qué consiste la electrólisis, ¿no? El proceso por el que sería deseable sustituir todo esta producción de hidrógeno que ahora mismo se hace con reformado y que es contaminante. Al final es la descomposición de la molécula de agua aplicándole electricidad en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Esto lleva alrededor una serie de equipos, ¿no? Que lo llamamos balances de planta, ¿no? Que podéis ver aquí un poco simplificado, y que dependiendo un poco del caso particular, pues tendría unos equipos u otros, de hecho, que os muestro aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, muchas industrias no necesitarían esta parte de purificación porque quizás no necesiten un hidrógeno tan puro. Este nivel de pureza se suele requerir para la movilidad, para los vehículos, para el uso en pilas de combustible. El tema del tratamiento de agua, también hay muchas industrias que tienen ya un agua de una calidad que hace que no se requiera tratar el agua o que el tratamiento del agua sea mucho menor. La parte de adaptación eléctrica depende mucho también de dónde venga esa electricidad, y aquí entramos en lo del hidrógeno verde, ¿no? Porque solo será verde si la electricidad que estamos usando pues tiene un origen renovable, ¿no? Entonces, esta parte depende mucho del origen de esa electricidad. ¿Qué factores influyen en el diseño de un electrolizador? Un poco lo que estaba comentando anteriormente, ¿no? Ahí me he adelantado un poco, pues, de dónde viene esa electricidad, de qué agua tenemos disponible, de qué calidad de agua tenemos disponible, ¿no? ¿Qué uso se le va a dar a ese hidrógeno? Si es necesario que ese hidrógeno vaya a una presión alta o no, qué nivel de pureza necesitamos. En la reacción de electrólisis también se produce oxígeno. La mayoría de las veces este oxígeno se ventea a la atmósfera porque no se le da ningún uso particular o no merece la pena, no sale rentable usar ese oxígeno, pero podría usarse también si en alguna industria se le puede dar uso. El ciclo diario en el que se va a operar, qué equipos hay alrededor por temas de seguridad, atmósferas explosivas, etcétera, si a futuro se va a escalar el proyecto, etcétera. Todos estos factores hacen pues que, al menos a día de hoy, donde el tema del hidrógeno y de la electrólisis está despegando, cada equipo sea muy particular y se tenga que adaptar a las condiciones específicas del cliente o de la industria en la que se va a instalar. El producto convencional como tal del electrolizador vendría definido un poco por lo que hemos hablado, ¿no? La capacidad nominal, la parte de tratamiento de agua, la de tratamiento de oxígeno si existe, si es necesario tratar el hidrógeno producido o presurizarlo. El uso del hidrógeno viene determinado también, o sea, el uso que se le va a dar determina si es necesario comprimirlo, almacenarlo, si se va a transportar y hay que cargarlo en camiones específicos, tube trailers que los llamamos, para transportar este hidrógeno. Si hay que licuarlo, porque en muchas ocasiones se transporta de manera líquida, etcétera. O si es necesario una aproximación a una solución más integrada. Los proyectos integrados, pues ya hablamos de una solución en un concepto más amplio en el que hay que analizar la viabilidad económica. Son proyectos de mayor envergadura que ya o vamos a un concepto modular, pero cuando ya la planta es de una envergadura más grande, estamos hablando de en torno a los 20 megavatios o superior, ya es cuando se analiza si el concepto modular es rentable o es necesario ir a un concepto planta, una nave industrial donde la instalación se haga de una forma más unificada, compactando algunos equipos de manera que el CAPEX de la planta salga más favorable, ¿no? Y aquí influyen otros factores, aparte de lo que hablaba anteriormente, como el periodo de explotación, la compra de la electricidad, si se alquila o se compra el terreno, la garantía de la demanda o el offtake que lo llamamos, o sea, quién nos compra el hidrógeno y qué precio tiene ese hidrógeno, etcétera. ¿Cómo diseñamos nuestros equipos, ¿no? Ya sean electrolizadores individuales, como he comentado antes, sean plantas, sean estaciones de servicio o cualquiera de los productos de lo que hemos comentado, ¿no?
pues en H2V2 tenemos un equipo de ingeniería multidisciplinar. Es necesario que se analice de manera independiente la parte de proceso, eléctrica, mecánica, instrumentación, control, pero que todo ello vaya de la mano y que la parte de seguridad, que es una parte muy importante cuando hablamos de hidrógeno, la llevemos muy controlada desde el inicio del proyecto, ¿no? Otra parte muy importante, porque también está ligada a la seguridad, es toda la estrategia de la operación de la planta, ¿vale? Con esto conseguimos llegar a un diseño con el que pasamos a la parte de fabricación y puesta en marcha. El tema del acopio, aunque pueda parecer muy trivial, en los últimos meses sobre todo, ¿no? Que ya sabemos que todo el tema relacionado con suministros pues está habiendo bastantes problemas, pues se está convirtiendo en algo que no resulta tan simple, ¿no? Cumplir los plazos que nos establecemos, los plazos de entrega en muchas ocasiones en los últimos meses pues están siendo bastante largos, ¿no? Hacemos la integración, las pruebas en taller y la puesta en marcha, el transporte a la localización final del cliente, la puesta en marcha en la localización del cliente y la operación, que es automática, se puede hacer in situ desde el mismo lugar donde esté ubicada la planta, y también nosotros podemos hacerla en remoto desde H2V2, damos servicio para todo el tema de solución de cualquier incidencia y temas de mantenimiento. En cuanto a tecnologías de electrólisis, nosotros trabajamos principalmente con tecnología polimérica. ¿Por qué? Porque creemos que es donde está el futuro, más que nada porque se adapta muy bien al perfil de las energías renovables, ¿no? Y al final lo que tenemos que tender es al hidrógeno verde, ¿no? Todo nos empuja, ¿no? a ir a que seamos más renovables, y creemos que es la que mejor se adapta, ¿no? por la dinámica de la reacción. Entonces, bueno, al final dentro de eso trabajamos en mejorar tanto la eficiencia como la vida útil, minimizando la degradación, en la dinámica, como he dicho, para adaptarnos al perfil renovable, al perfil variable de las energías renovables, de manera que vayamos cumpliendo un poco con lo que se exige para que la electrólisis sea cada vez más asequible, ¿no? Para la industria y para cualquier aplicación, ¿no? Aumentar la escala, estandarización, que es un tema bastante relevante, automatización y reducción de los costes principalmente. En temas de I+D, pues obviamente es fundamental, ¿no? Nosotros trabajamos en tecnología PEM fundamentalmente. Alcalina es la tecnología que tradicionalmente más se ha instalado hasta el momento y la más asequible económicamente, y la que lleva, la más madura, ¿no? La que lleva más tiempo funcionando, pero siguen surgiendo tecnologías y se sigue mejorando en temas materiales, en temas de eficiencia, etcétera, con lo cual siempre tenemos un ojo en nuevas tecnologías que surgen de stack, ¿no? A nivel electrolizador, pues en mejorar los equipos que van alrededor del electrolizador, ya sean separadores, purificación, etcétera, cualquier tipo de equipo, que al final todo impacta en la eficiencia final, ¿no? Y a nivel de sistema o planta, pues un poco en la optimización de la gestión de la energía. Y bueno, temas de estandarización ya lo he comentado un poco, ¿no? Cuanto más estandaricemos esto, y a eso es un poco a lo que tenemos que tender también, pues más fácil va a ser la implantación del tema del hidrógeno en cualquier sector. ¿Cómo nos aproximamos nosotros al mercado? Pues tanto como unidad de negocio de hidrógeno en proyectos integrados, como en unidad de negocio de tecnología, en producción de electrolizadores o en desarrollo de soluciones como pueden ser estaciones de servicio o cualquier tipo de solución de ese tipo. Os voy a comentar un poco, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, rapidito, algunos proyectos que tenemos en H2V2 y los usos que se le han dado, ¿no? Porque os hagáis una idea de los diferentes usos y los diferentes tipos de equipos, ¿no?
Este se entregó a un centro tecnológico finlandés que se llama VTT, que tenía compresión y tenía un uso más que nada, bueno, es un centro de investigación, ¿no? Entonces ellos lo utilizaban para distintos usos en el ámbito de la investigación. Este es uno de los proyectos más importantes que tenemos, una subvención que nos dio la Comisión de la Energía de California, la CEC, de casi 4 millones de dólares para una planta que en la primera fase producirá más de 1.000 kilos al día, pero que en el futuro llegará hasta los 3.000 kilos al día en distintas fases, ¿no? Es un hidrógeno renovable destinado a movilidad que estará instalado en California y es un proyecto que ya tenemos en marcha, ¿no? Ese sería un poco el esquema que tendría la planta una vez que llegue a la última fase en la que tendríamos los 9 megavatios. Este es un equipo que tenemos en CEPSA, que la utilizan para cromatografía de gases y que lleva ya varios años funcionando en continuo en las instalaciones de CEPSA en Madrid, CEPSA I+D. Otro que tenemos en la Universidad de Valencia, este también es un poco para fines divulgativos, formativos, pequeño, produce 0,5 normal metros cúbicos la hora, también lleva varios años funcionando allí en la Universidad de Valencia. Este para el tema que nos aplica, que es el tema renovable, es muy interesante porque está conectado a energía solar de concentración. Se ha terminado este proyecto hace muy poco, con otros 2 socios, ISFOC y BSQ Solar, y con bastante éxito porque ha funcionado bastante bien. Y es un ejemplo real y bastante próximo, que lo tenemos aquí al lado, de cómo se adapta la electrólisis PEM con las energías renovables, ¿no? En este caso con la solar, porque no tenía ningún apoyo de red, está exclusivamente conectado a energía solar de concentración. Este lo tenemos en Emiratos Árabes, un proyecto que hemos hecho para Técnicas Reunidas para refrigeración de las turbinas de un ciclo combinado. Tiene unos requisitos muy altos de redundancia y además se comprimía hasta los 165 bar. Es un equipo que tenemos ya instalado y funcionando en Emiratos Árabes. Y este creo que es el último que os voy a mostrar. Estamos haciendo la puesta en marcha, de hecho, estos días. Está en Illescas, en Toledo, para una empresa de logística que se llama FM Logistics, para el suministro de hidrógeno a las carretillas que usan allí en sus instalaciones de logística. Y esto es todo lo que os iba a contar. Pido disculpas si me he pasado un poco del tiempo. Y nada, muchas gracias por la atención. Delia, muchísimas gracias a ti porque desde luego tenemos tecnología española, se habla muchísimo de grandes proyectos en España, pero también vemos ya realidades que nos has traído aquí y además, y perdóname un poco la broma, por habernos retrotraído a nuestra adolescencia. ¿Quién no ha tenido como primera práctica de química la electrolisis? Todos hemos hecho una solución de agua y sal. Hacíamos pasar por una batería, corriente continua, 2 electrodos, y por el cátodo salía una cosa, por el ánodo el otro. Nuestra primera práctica de química. De lo más básico, bueno, sí. de lo más básico, del primero de bachiller. Bueno, muchísimas gracias, inspirador. Tenemos tecnología aquí. Sin más, por favor, quédate también con nosotros, Delia. Y sin más, vamos a seguir aterrizando todo lo que son casos prácticos en la industria. Y el primer caso práctico nos lo trae Roque Bernadó. Es un caso práctico del hidrógeno en Iberdrola. Roque es el responsable de desarrollo de negocio en la división de hidrógeno. Roque, por favor, aterrízanos el hidrógeno verde. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y agradecer en primer lugar al observatorio la oportunidad a mí personalmente y a Iberdrola de compartir las experiencias y concretamente 2 casos prácticos, ¿no?, que ya estamos ejecutando y además en nuestro país, ¿no?, que yo creo que es un valor añadido de que el hidrógeno ha venido para quedarse y que ya lo tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros el hidrógeno dentro de Iberdrola, ¿no? Yo creo que fuera de lo que es el glamour del hidrógeno, ¿no?, que ahora parece que últimamente pues lo podemos usar para todo, ¿no? Yo creo que nosotros pensamos que, como toda aproximación hacia un proceso de descarbonización, hay que hacerlo de manos de la eficiencia, ¿no? Con lo cual, creemos que todo lo que pueda ser electrificado tiene que ser electrificado, ¿no? Pero hay ciertos consumos que, como bien se ha mencionado por
por algunos de nuestros ponentes anteriores, ¿no? Pues que hay ciertas necesidades que tienen que ser cubiertas con hidrógeno, ¿no? Dentro de esas oportunidades, nosotros hemos echado un número internamente, ¿no? Y dentro de la demanda final de energía de la Unión Europea, pues creemos que hay un 16%, yo creo que es un porcentaje que varía un poco porque, no sé si sabéis que en la movilidad pesada, pues hay el debate, ¿no? Yo creo que tecnológico de si realmente los vehículos a baterías o los vehículos de hidrógeno pues van a avanzar y se van a solapar o uno va a coger parte del mercado que no tiene el otro. Pero dentro de los usos muy claros, yo creo que a corto plazo, como se ha mencionado, es la sustitución del hidrógeno gris, que ya está en la industria, por hidrógeno verde. Hay empresas en nuestro país, principalmente refinerías y fabricantes de fertilizantes, que vamos a ver uno a continuación, que son los grandes consumidores de hidrógeno gris y los cuales la transición al hidrógeno verde es donde, en primer lugar, pues puede tener más sentido. A medio plazo, y yo creo que a medio plazo podemos decir también a corto plazo, y ya os indicaré pues otro proyecto que también se ha lanzado ya de movilidad con hidrógeno, digamos que entraría lo que es la movilidad terrestre, ¿no? Nosotros creemos que principalmente va a ser movilidad pesada y a través de autobuses y camiones, así como en los trenes, ¿no? Que yo creo que también pues hay noticias, ¿no? Hace poco de licitaciones de trenes híbridos que al final pues se van a optar porque sean trenes híbridos también eléctricos y con hidrógeno, ¿no? Cuando no se tenga la catenaria disponible, ¿no? Y luego, oportunidades futuras, pues principalmente el sector marítimo y el sector aéreo, donde los requisitos, ¿no? de energía que van a ser necesarios y de densidad energética, ¿no? Para conseguir que el uso, que la descarbonización pues, pueda llegar a esos procesos, pues va a requerir, evidentemente, el hidrógeno en cualquiera de sus formas, y otros combustibles que puedan ser derivados del hidrógeno, ¿vale? Como ya podemos hablar, como os he comentado, el amoníaco o los LOHC, ¿vale? Y luego, por último lugar, y creo que va a ser en función un poco de cómo avance la tecnología, pues esos procesos térmicos de alta temperatura que no son susceptibles de ser electrificados, es donde vemos que el hidrógeno, como se ha comentado anteriormente, por su capacidad, ¿no? de combustión y alcanzar temperaturas pues, suficientemente altas, puede ayudar a sustituir los combustibles tradicionales como puede ser el gas natural. ¿Cómo enfocamos nosotros dentro de Iberdrola esta estrategia, ¿no? de cómo incorporar el hidrógeno para la descarbonización de los procesos primeramente en nuestro país y en los otros países que trabajamos, ¿no? Objetivos internos, ¿no? Os lo pongo aquí. Tenemos un objetivo interno de 500 megavatios en 2025, que llegaremos hasta 3 gigavatios en el año 2030, y ya tenemos 2 proyectos en operación, con lo cual es un objetivo que yo creo que vamos a conseguir, que vamos a sumar un total de 23 megavatios, que son los 2 proyectos que nos gustaría compartir con vosotros, ¿no? El planteamiento de hidrógeno, que se ha hablado un poco de los colores, nosotros desde Iberdrola creemos que el hidrógeno verde producido a partir de electrólisis del agua conectado a una fuente renovable, ya sea directamente, ¿no? Que no mediante la fotovoltaicas encubierta o fotovoltaicas dedicadas que se puedan conectar eléctricamente y no sean susceptibles de pagar peajes, y bien complementadas con energía renovable procedente de la red, con certificados de origen, pues es la mejor manera de incorporar un hidrógeno verde al mejor precio a todos los usuarios posibles, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues lo tenemos aquí. La idea es crear alianzas con estas empresas, veremos ahora 2 de ellas, punteras, para que la industria del hidrógeno se desarrolle en nuestro país, ¿no? ¿Qué ofrecemos desde Iberdrola? Pues se ofrece un contrato HPA, ¿no? ¿Qué es un contrato HPA, no? Pues es un contrato de compraventa de hidrógeno, ¿no? Iberdrola a un cliente, pues lo que dice nosotros, se hace una instalación completa de producción de hidrógeno, normalmente localizada, donde Iberdrola lleva a cargo lo que es la inversión, es el propietario de los activos, y lo que garantiza a ese usuario es un precio del hidrógeno, una volumetría de hidrógeno a un precio garantizado durante el suficiente número de años, con lo cual se le da un marco estable para que esa industria o esa empresa se pueda descarbonizar con el hidrógeno sin los inconvenientes o sin tener que asumir la curva de aprendizaje de lo que es implantar una nueva tecnología o una instalación de producción de hidrógeno dentro de sus procesos, que es una cosa que creemos que tiene que hacerlo empresas especializadas, ¿no?
Proyectos, quería comentaros dos, y dos en nuestro país que son bastante importantes. Yo creo que ya los habréis oído en prensa. El primero es el proyecto fruto de la alianza que tiene Iberdrola con Fertiberia. Es un proyecto para producción de hidrógeno verde para sustituir hidrógeno gris que se usa para la producción de amoníaco, ¿vale? Que como sabéis se usa para la producción de fertilizantes. Y es un proyecto que tiene, pues, 4 fases, ¿no? 2 emplazamientos y 2 fases, ¿no? Digamos, una primera fase y luego una ampliación. La primera fase que estamos ejecutando es la primera fase de Puerto Llano. Podéis ver ahí las toneladas de hidrógeno que se van a producir al año, hablamos de 1.080 toneladas. Y como esto es una primera parte dentro de un proceso mucho más grande de inclusión del hidrógeno verde para sustitución total de ese hidrógeno gris dentro de todos los procesos de Fertiberia, ¿no? Estamos hablando de proyectos pues muy grandes, ¿no? Estamos hablando de alcanzar hasta 800 megavatios, ¿no? de potencia de electrolizadores, apoyados, eso sí, como hemos comentado, con un recurso renovable dedicado, con una planta fotovoltaica dedicada que va a ayudar a conseguir que ese hidrógeno verde producido tenga el menor coste posible, ¿no? Y además creemos que este debe ser un proyecto que sirva de hub, que sirva de polo impulsor para que se cree una industria del amoníaco verde, ¿no? No solo del hidrógeno verde, del hidrógeno, que como ya veremos y yo creo que todos igual conocemos, tiene unas condicionantes logísticos que hace que igual deba ser transformado en otro tipo de combustibles, digamos así, o vectores energéticos basados en hidrógeno. El amoníaco verde pues tiene ciertas ventajas a la hora de la logística y, cómo no, se podía crear una industria de amoníaco verde donde desde Fertiberia, desde cualquier ubicación, pues exporte amoníaco verde a otros países que puedan tener una necesidad de hidrógeno o de amoníaco en sí mismo. El proyecto de Puerto Llano, comentaros, os he puesto aquí un diseño conceptual, un poco para que cojáis la idea, ¿no?, de cómo se plantea este proyecto. Esta primera fase ya arranca con un electrolizador de 20 megavatios, que si no se nos adelanta nadie, ¿no?, que siempre vendrá uno que al mes siguiente te pondrá 21, ¿no?, pues va a ser el electrolizador más grande de Europa, ¿no?, cuando se inaugure a finales de este año, ¿no? ¿Cómo se basa esta producción de hidrógeno? Pues se basa, como hemos comentado, en una producción fotovoltaica dedicada, o sea, va directamente conectada, como podéis ver aquí, a la producción de hidrógeno, a la electrólisis. Tiene su sistema de batería que nos va a permitir, pues, gestionar, ¿no?, cuando tenga un exceso de una producción fotovoltaica en exceso, para poder almacenar cierta energía, para poder introducirla en el proceso de producción de hidrógeno posteriormente. Y aquí tenemos la ventaja que yo creo que se ha comentado antes, que ese oxígeno, ¿no?, que producimos de la electrólisis también se puede incorporar al proceso productivo que tiene Fertiberia para la fabricación de fertilizantes, ¿no? Con lo cual aquí hacemos un poco, pues, la cuadratura del círculo, ¿no? Podemos disponer del hidrógeno y del oxígeno verdes a través de un proceso dedicado de sustitución de hidrógeno gris por una instalación de producción de hidrógeno verde in situ. Este proyecto va a representar, pues, yo creo que es un hito, ¿no?, dentro del desarrollo de la industria del hidrógeno en nuestro país. Nosotros pensamos que tiene que servir como base, y aquí os invitamos a todos los presentes y los que lo estéis escuchando, para impulsar cómo debe ser una planta de producción de hidrógeno industrial en nuestro país y qué tamaño y qué complejidades, pues, podemos encarar y cómo puede servir para potenciar esos desarrollos o la industria del hidrógeno, también llamamos la industria del conocimiento del hidrógeno en nuestro país. Este es un diseño, una maqueta que os he puesto. Esto es un diseño real, ¿vale? Este es el diseño de Puerto Llano. Como veis, es una planta industrial de un tamaño medio. Básicamente tienes un edificio donde tienes los stacks de los electrolizadores, lo que van a producir el hidrógeno, y donde también se almacenarían esos primeros tanques de separación, donde tienes el hidrógeno y el oxígeno por un lado. Esos stacks se alimentan por base de esos containers que podéis ver aquí delante del edificio electrolizador, que son los rectificadores, ¿no?, que inyectan energía eléctrica a los stacks de electrólisis. Luego tenemos un edificio eléctrico y luego lo que tenemos es un refrigerador para refrigerar esos flujos de agua que vamos a tener, ¿vale? Como todo proyecto de
producción de hidrógeno con un recurso renovable, el almacenamiento es muy importante, ¿no? Como veis aquí, se ha dispuesto un almacenamiento de gran capacidad para poder aprovechar, pues, producir hidrógeno en las horas donde va a ser más barato producirlo, que es cuando tenga recurso fotovoltaico, y tener una capacidad de almacenamiento suficiente para tener cierto buffer para poder suministrar ese hidrógeno a Fertiberia en las mejores condiciones cuando ese hidrógeno producido se haya abaratado con la producción renovable, ¿no? Este proyecto, como veis, esa primera fase va a producir 1.000 toneladas al año. Vamos a conseguir abatir 60.000 toneladas de CO2 cada año. Es una inversión aproximada de 150 millones y se van a crear 700 empleos locales entre la fase de construcción y la fase de operación, ¿no? ¿Hay proyectos parecidos en el ámbito industrial que también estamos desarrollando? Sí que los hay, ¿no? Os he mencionado aquí dos de ellos. Uno es un proyecto con BP, como hemos hablado, y con otros partners que están involucrados en lo que es la sustitución de hidrógeno gris por hidrógeno verde en los procesos de refino que tiene una refinería como tal, ¿no? Este proceso sería en la refinería de BP en Castellón, que es, como no, pues el mayor productor y consumidor de hidrógeno que tenemos en la región. También estamos hablando de una primera fase de 20 megavatios, pero como sabéis, las refinerías pues, son grandes consumidores de hidrógeno y está previsto que se amplíe pues, esta producción hasta un electrolizador de 115 megavatios en fases posteriores para conseguir una sustitución total de ese hidrógeno gris por hidrógeno verde. Y luego otro proyecto que a mí me parece interesante por lo novedoso, ¿no? y por la necesidad. Hemos hablado antes de los procesos del uso del hidrógeno para procesos térmicos, ¿no? Que es sustitución del gas natural y cómo en principio se ve a largo plazo por el gap existente actual que hay para producir ese hidrógeno verde para competir con el gas natural. Como sabéis, pues el gas natural pues, ha subido muchísimo de precio, ¿no? Y estas industrias que no solo tienen que luchar contra esa variabilidad del gas natural, también los ETS, ¿no? Los derechos de emisiones de CO2, pues también han subido pues, en una gran proporción, al igual que el gas natural. Con lo cual se ha hecho que estos costes pues, hayan subido mucho los costes que tienen que acometer pues, estas industrias, por ejemplo, la industria cerámica, en sus procesos de alta temperatura, como pueden ser los hornos, ¿no? Aquí lo que se plantea pues, es un proyecto de sustitución del gas natural por hidrógeno para ser introducido en un horno de cerámica y llegar empezando por unos porcentajes más pequeños, pero ir ampliando ese porcentaje hasta llegar al 100% con la ayuda de los tecnólogos para evitar no solo esa variabilidad, esas emisiones que tiene el gas natural, sino esa variabilidad en el precio del gas natural y en los derechos de emisiones que pueden condicionar el negocio de una industria como esta, que como sabéis, pues es una industria en riesgo de fuga. Como conoceréis, pues significa que hay riesgo de que este tipo de industrias se deslocalicen de la Unión Europea debido a los requisitos de descarbonización que ha puesto en marcha la Unión Europea, ¿no? Y luego comentaros otro proyecto interesante que estamos llevando a cabo, ¿no? Esto es un proyecto de movilidad. Como hemos hablado, pues la movilidad puede estar a medio plazo, pero la movilidad de viajeros a base de autobuses, pues ya está aquí y ya ha llegado. El proyecto de la hidrogenera de TMB es una licitación pública que se publicó a finales del año pasado, de libre competencia, donde Iberdrola pues, presentó su propuesta, que al final pues, fue la propuesta más competitiva técnica y económicamente, ¿no? Es una hidrogenera ubicada en Zona Franca, es mediante un contrato de explotación de 10 años y está previsto que se ponga en marcha a finales de este año, ¿no? Por motivos de confidencialidad no puedo enseñaros las fotos, pero a partir del año que viene que sepáis que estéis todos invitados a ver lo que es una hidrogenera comercial, ¿no? Aparte de las hidrogeneras que hay en España, que yo creo que todos conocemos que las hay, ¿no? A nivel más divulgativo, ¿no? O de investigación. Pues esto es una hidrogenera comercial que tiene dos fases, ¿no? Digamos, una primera fase de 2,5 megavatios con un electrolizador de 2,5 megavatios para poder alimentar a 24 autobuses y una segunda fase de 3 megavatios que llegaría hasta 60 autobuses. Es una hidrogenera que no tiene fotovoltaica porque en esa ubicación pues, no había capacidad para instalar fotovoltaica, con lo cual se va a alimentar a través de las horas más, a través de la red, a través de la energía procedente de fuentes renovables con garantía de origen en las horas más competitivas, ¿no? ¿Qué se va a alimentar? Pues autobuses que tienen unos consumos de 8 kilos para 100 kilómetros, por lo cual hablamos de 200 kilómetros al día, serían 16 kilos por autobús.
Es una hidrogenera que dispensa a 350 bares, que es la presión que ahora en la movilidad pues, se está usando. También hay 700 bares, que actualmente pues, hay algunos vehículos ligeros que ya van a 700 bares. Y aquí lo que había es una necesidad muy alta de cargar los vehículos en muy poco tiempo, ¿no? Con lo cual, los requisitos que había era que había que usar pues, dispensadores de alto flujo para conseguir cargar cada vehículo en 10 minutos, ¿no? Unas necesidades que ahora mismo con los vehículos eléctricos a baterías pues no se podrían acometer. Como veis aquí por la huella, pues es una planta que ocupa unos 5.000 metros cuadrados. La mitad corresponderían en la parte izquierda a la parte de la instalación de producción y almacenamiento de hidrógeno. Como veis, la parte que está en medio es la parte donde se almacena el hidrógeno, con unos muros de hormigón, como marcaría normativa, y las mejores experiencias de seguridad para proteger la instalación. Y luego la otra mitad sería pues, las bahías de dispensación con los diferentes surtidores, ¿no? ¿Cómo se acomete un proyecto de dispensación aquí? Lo usual es tener, como tenemos aquí, dos electrolizadores. Luego se tiene un buffer que va a baja presión, digamos allí 30-40 bares de una pequeña capacidad. Luego se dispondría un sistema de compresores con cierta redundancia y iríamos a dos almacenamientos. Un almacenamiento de unos 300 bares y otro almacenamiento de unos 500 bares. El concepto de esto es llenar por cascada, por diferencia de presión, los vehículos que hay que cargar hasta una presión de 350 bares, ¿no? Digamos que empezamos cargando con los depósitos de 300 bares y luego cuando ya llegamos a la presión de igualación se alimentaría o se dispensaría en cascada desde el almacenamiento de 500 bares. Este proyecto tiene un backup de 200 bares a través de un truck trailer que permite no solo que a cualquier operación de disponibilidad o de mantenimiento que tenga que hacer, pues tengamos un suministro de hidrógeno, sino que también permite cargar un tube trailer de hidrógeno y poder dispensar hidrógeno a cualquier otro usuario, a cualquier otro off-taker que se pueda haber beneficiado de usar hidrógeno verde en un polo industrial como es la zona franca de Barcelona. Con lo cual, este proyecto también está pensado para poder dispensar hidrógeno a otros usuarios que estén interesados. Este proyecto también ha sido subvencionado por CEF Transport, una ayuda del... No es mucho, es un entorno de un 20%. Estos son convocatorias europeas que salen con cierta regularidad. Hay una en enero del año que viene. Y es un proyecto que, digamos que por su dimensión pues, de producción de hidrógeno in situ y los requisitos de dispensación al número de vehículos, pues es una hidrogenera, llamamos, de comercial, ¿no? Si podemos llamarla así, ¿no? Como os he dicho, estará lista a finales de este año y a partir del año que viene, pues todos los que queráis estáis invitados a conocer una hidrogenera de tipo industrial como es esta, ¿no? Otros proyectos de movilidad que nosotros estamos intentando fomentar, pues fundamentalmente yo creo que el corredor Levante. Hay una necesidad, ya sabéis lo que pesa el transporte pesado en nuestro país y como ciertas hidrogeneras ubicadas dentro de lo que es, por ejemplo, Alicante, Murcia, Valencia, completando el corredor Levante, pues pueden tener sentido para poder posibilitar una descarbonización del transporte pesado que vaya por el corredor de Levante hasta la zona de Francia, ¿no? También igualmente, pues en el País Vasco también hemos detectado pues, cierta necesidad en los polos industriales de desarrollar 3 hidrogeneras que puedan abastecer el transporte pesado y otros usos que se puedan desarrollar en la región. Y por último, otro proyecto en Zaragoza, como no, a mitad de camino entre Madrid y Barcelona como sitio estratégico y también como un sitio estratégico que se representa pues tener hidrógeno en una plataforma logística industrial, ¿no? Porque no solo consideremos que el hidrógeno sirve para autobuses, vehículos ligeros o camiones, sino que el hidrógeno se puede usar también en los medios de elevación, los famosos forklifts o carretillas elevadoras. También hay proyectos, más en Estados Unidos, donde se usa el hidrógeno para esos vehículos ligeros. Y como no, pues incorporar el hidrógeno cuando llegue el momento a otros usos en sustitución del gas natural o otros combustibles que se estén usando en esos polígonos industriales, ¿no? Esa plataforma logística, ¿no? Y esto es un poco lo que quería comentar con vosotros, ¿no? Como veis, el hidrógeno pues ya es una realidad y ya es una realidad en nuestro país. Tenemos 2 proyectos reales. Desde Iberdrola nosotros llevamos tiempo haciéndolo en nuestras propias plantas, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de ingeniería donde nos hacíamos nuestros ciclos, ¿no? Y ahora nos hacemos nuestras hidrogeneras, ¿no? Con lo cual, la mejor manera de aprender a una nueva tecnología pues es ponerse con ello, ¿no? Nosotros hemos emprendido ya ese camino, con lo cual cualquier empresa que quiera descarbonizar, si crea que el hidrógeno puede ayudarle, o cualquier institución que quiera conocer más el hidrógeno, que sepa que Iberdrola ya está allí y tiene las puertas abiertas. Nosotros creemos que el hidrógeno debe ser una apuesta de país.
Muchísimas gracias, Roque. Desde luego nos ha dejado claro tu exposición y no solo, como bien decías, estáis en los medios. Vuestro presidente Ignacio Sánchez Galán ya ha hecho públicos los acuerdos que estáis llevando para la apuesta que tenéis para el hidrógeno en España con grandes proyectos. A mí me ha llamado la atención de todos los casos que son muy inspiradores por mi conocimiento del sector del yeso, uno muy parecido que es el de Porcelanosa, donde sabemos cómo se nos ha multiplicado por 4 el coste del gas en los últimos meses y cómo los derechos de CO2 se han ido a las nubes. No quiero decir más porque vamos muy mal de tiempo y sin más darte las gracias. Quédate ahí por favor para la mesa redonda. Muchas gracias nuevamente. Y damos paso a nuestro último ponente, Antonio Segarra, director de estrategia del hidrógeno de Siemens Gamesa, y nos va a contar las aplicaciones del hidrógeno en Siemens Gamesa. Antonio, ya sabes, eres como el pintor, te han dejado al último y ahora hay que recuperar todos los trabajos de la obra. Bueno, no os Muchas preocupéis. gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de exponeros un poco aquí nuestra estrategia. A ver, quizá lo bueno de ser el último es que ya han avanzado muchos temas, ¿no? Y también te da la oportunidad de un poco centrar un poco las discusiones, ¿no? Un poco para empezar una introducción de Siemens Gamesa, ¿no? Pues es uno de los players más importantes a nivel mundial en cuanto al suministro de tecnología eólica, que jugará un rol muy importante en la descarbonización, con una flota instalada de unos 115 gigavatios y bueno, una facturación anual de unos 9.500 millones de euros. Estas figuras son importantes básicamente por lo que supondrá en un futuro la demanda energética del hidrógeno. Básicamente, el mercado hoy por hoy renovable de aerogeneradores tiene como dos vertientes principales. Una es el mercado onshore, que son todas las instalaciones en tierra, y el mercado offshore, que a nivel de tamaño offshore hoy por hoy sigue siendo un 20% del tamaño onshore en capacidad instalada, pero que muy probablemente crecerá, y el hidrógeno probablemente será uno de los vectores claves de este crecimiento. Y bueno, luego todos los mantenedores, todos los fabricantes, mantienen una flota importante de activos en explotación que también va a ser un driver para el desarrollo del hidrógeno. Un poco por hacer para dar órdenes de magnitud. Aquí hemos hablado de descarbonización, hemos hablado de electrificación. El potencial del hidrógeno es tremendo. Hoy por hoy, a nivel de la Unión Europea, estamos hablando que según Eurostat se consumen unos 5.700 teravatios hora en electricidad y en oil and gas, en derivados del petróleo, se consumen casi 10.000, ¿no? Estamos hablando de que habría que multiplicar por 3 la generación eléctrica actual o la energía generada eléctrica para poder descarbonizar la economía vía electrificación, como comentaba Roque, o vía pues la generación de hidrógeno para generar combustibles y tal. O sea, la oportunidad es inmensa. El sector renovable en Europa hoy por hoy es como entre un 15 y un 20% la capacidad instalada de generación de electricidad. En cuanto a la oportunidad, no voy a dar muchos datos, pero vamos, todos forecasts, aunque hay bastante dispersión en el forecast de datos, están hablando entre 200 entre 100 millones de toneladas para el año 2030, que son 25 millones de toneladas más de las actuales, y luego las cifras para 2040-2050 son tremendamente grandes. Lo que es importante aquí es que para cada millón de toneladas adicional de hidrógeno verde, si estuviéramos hablando de tecnología eólica marina, necesitaríamos como 10 gigavatios adicionales de capacidad instalada, y si estamos hablando de tecnología en tierra, como unos 15 gigavatios de capacidad instalada. Con lo cual, el vector de crecimiento es muy grande. Donde quiero insistir un poquito más es en los casos, ¿no? En cómo, digamos que la industria, la sociedad irá adoptando estos casos. Aquí sí ya se han ido apuntando muchas cosas, ¿no? Se ha ido apuntando todo el tema de lo que es movilidad, de lo que es el transporte pesado por carretera. Se ha ido hablando de los trenes, fertilizantes.
Pensamos también que hay un vector muy importante de crecimiento en todo el tema de chemical, o sea, de plantas químicas y algunos procesos industriales que son muy intensivos. Todo el tema de e-fuels a base de hidrógeno y captura de carbono tiene también una proyección muy importante. Y hoy por hoy, dado estas, digamos, fluctuaciones que está teniendo el mercado de energía y sobre todo los precios de gas, se están empezando a ver movimientos muy activos en todo el tema de los fabricantes de acero, de los steelmakers y tal, que bueno, empiezan a activarse mucho. De ahí bueno, pues hay muchos sectores más que aquí no están mapeados. Es muy obvio que todo el tema de movilidad va a venir muy rápido. Es muy obvio, y bueno, ya hemos visto las iniciativas, que todo el tema de la parte de fertilizantes y tal, y probablemente se acelerarán bastante todo el tema de procesos industriales y los e-fuels, si los precios de gas, aunque bajen, pues se mantienen relativamente un poco más altos de lo que hay. Hay un tema muy importante que queremos resaltar, y es que al final el hidrógeno va a necesitar, para que se pueda desarrollar masivamente, va a necesitar de una red y una infraestructura como la de gas natural o la que puede ser la infraestructura eléctrica, que nosotros desde el sector renovable pues vemos que va a ser el driver que podrá ayudar al desarrollo masivo, porque todo lo que se va a hacer a corto va a ser muy B2B, o sea, va a ser mucha generación y consumo local o generación local con PPAs de energía verde, con contratos de energía verde, pero el que realmente marcará la velocidad de implementación es el que se pueda inyectar gas en las redes de gas existentes, perdón, hidrógeno en las redes de gas existentes, para que los consumidores, bien sea a nivel doméstico, bien sea a nivel industrial, pues bueno, funcionen y operen como en los mercados que hay hoy por hoy establecidos. Eso, digamos que va a ser el mercado, lo que realmente le dará velocidad a todo el desarrollo. En cuanto a los modelos que Siemens Gamesa está viendo para desarrollar el mercado, pues bueno, nosotros ahí la verdad es que digamos que tenemos caballo ganador. Es decir, vemos dos soluciones. Una solución donde se requerirá la producción de energía renovable y se enviará al consumidor vía energía eléctrica utilizando las redes de infraestructura eléctrica. Hay otra opción bastante viable y económicamente más eficiente, que es la generación on-site de hidrógeno en el parque eólico o solar y instalación de tuberías, y eso viene principalmente dado a unas reducciones importantes de los CAPEX y de los OPEX de las tuberías versus la infraestructura eléctrica. Y es un tema que, bueno, se está trabajando, depende de con quién hables, pues se empuja más hacia la electricidad, se empuja más hacia el gas. Al final veremos que los modelos pues irán combinando ambas dos cosas y habrá opciones más competitivas en un sentido o en otro, pero realmente para nosotros ambas dos son un driver o un vector de crecimiento, con lo cual estamos en ese aspecto tranquilos. Hay una solución, una segunda solución para que nosotros sí que vemos que el mercado offshore sí que probablemente a medio plazo va a ser un mercado donde el wind farm, o sea, el parque eólico, producirá directamente hidrógeno. Este hidrógeno será enviado a la orilla y allí se distribuirá con las redes existentes, pues probablemente a partir de 2030 en adelante. La razón técnica para esto es básicamente porque en offshore sí que los costes, o sea, sí que impacta muchísimo todo el coste de infraestructura eléctrica, mucho más que en onshore, con lo cual las eficiencias y el ahorro de costes es mucho mayor. Y ahí estamos trabajando en una solución hoy por hoy. Y luego, a corto plazo, hay muchas oportunidades para generación de hidrógeno en parques eólicos existentes, ¿no? Pues ahí estamos trabajando en bastantes proyectos de movilidad donde se pueden instalar en un parque eólico existente, un parque solar, se puede instalar un electrolizador, generar gas y almacenarlo en los subtrailers, como Delia explicaba en su presentación, y de allí, pues bueno, que se vaya a la plataforma logística, se vaya a la flota de autobuses, como Roque explicaba. Es decir, hay varios modelos. Ambos son válidos, depende un poco de los costes de transporte y distribución, depende un poco de los costes del network eléctrico y de los peajes que pagues,
pero ambos son viables y digamos que cohabitarán en el medio y o sea, en el corto y medio plazo sobre todo. En cuanto a costes, estamos viendo que en modelos y en plantas con unos niveles buenos de generación eólica, e incluso combinándolos con plantas híbridas, se pueden alcanzar costes bastante competitivos, cercanos o incluso por debajo de los 3 euros por kilogramo de hidrógeno generado. Depende mucho del site, depende mucho de la presión de inyección en la red o de la presión de almacenaje. A medio plazo sí que se hacen forecasts y sí que se ven que los costes pueden estar por debajo de los 2. Con lo cual, este hidrógeno ya empezaría a ser competitivo con los costes pasados de gas y bueno, y habrá que seguir un poco los desarrollos del mercado hoy por hoy para ver cómo se estabilizan y si vuelve el gas a la antigua situación o se queda un poco más alto. Si es el caso de que se queda un poco más alto, pues habrá un fuerte vector de crecimiento, porque hoy por hoy pues ya hay industrias que están un poco parando plantas de fabricación de fertilizantes, por ejemplo, hay varios anuncios, incluso creo que Fertiberia, la planta de palos, ha anunciado paros parciales, o Arcelor, por ejemplo, que no puede producir por altos precios de electricidad. O sea, veremos porque hoy por hoy el mercado está complicado. Si siguen los precios altos, las demandas y digamos que el potencial se acelerará mucho. En cuanto a los proyectos que nosotros ahora mismo estamos desarrollando y tenemos ya soluciones operativas, pues bueno, tenemos una solución que ya llevamos testeando un tiempo, que es un modelo que tanto es aplicable para un parque nuevo como un parque existente, donde se coloca la tapa de producción de hidrógeno en el parque eólico y de allí se almacena o se inyecta en una red de gas existente. Es un modelo muy flexible, es un modelo muy potente, porque te da digamos, unas capacidades a nivel de renovables importantes, porque te permite hacer un poco de balanceo en función de los precios de electricidad, la demanda de electricidad y los precios de hidrógeno, siendo conscientes de que hay mercados, en España no pasa tanto, pero hay mercados europeos donde hay periodos prolongados con precios de venta de energía eléctrica muy bajos por sobregeneración de renovables, con lo cual da mucha flexibilidad. Lleva ya un tiempo funcionando el proyecto y la verdad que estamos muy contentos. El hidrógeno se destina a una flota de taxis en Copenhague. Es una plantita pequeñita de 300 kilovatios, pero bueno, nos sirve como demostrador y como modelo de prueba. Y luego el otro proyecto un poco que os quería explicar es el tema de los aerogeneradores descentralizados. Esto ya será para finales de la década, entre el 2026, 2030, donde el aerogenerador per se ya producirá hidrógeno y será inyectado en la red de transporte o de distribución. Eso ayudará todavía más a reducir los precios de hidrógeno. Y ahí, pues bueno, tanto para ambos dos modelos, quizá uno de los puntos donde hay que hacer un poco más de hincapié y todo el sector tiene que empujar es tecnológicamente. Casi todos los stakeholders están poniendo, digamos, un poco ya tecnología y soluciones en función un poco de las necesidades. Ahora mismo, donde hay que empujar un poquito es en el marco regulatorio. Tenemos que empujar y ayudar un poquito para que se permitan todos estos modelos de una forma eficiente, tanto a nivel de generación como a nivel de consumo, como proyectos híbridos que te permitan hacer ambas dos cosas para flexibilizar un poco la tramitación y agilizar el desarrollo tecnológico. Y bueno, eso es un poco la presentación que nosotros teníamos y bueno, daros gracias otra vez por la oportunidad de presentar estas soluciones. Nada más. Antonio, pues muchísimas gracias. Gracias porque nos has traído un poco cómo la industria eólica se ha sumado a la revolución del hidrógeno verde. Por favor, abrir todas las cámaras. Vamos muy mal de tiempo. María Luisa Izquierdo, miembro de la Junta Directiva del Observatorio de la Industria 4.0, va a dirigir esta mini mesa redonda porque creo que lo habéis debatido y creo que hemos dado una visión global fantástica. Por tanto, yo creo que quedarán poquitas preguntas ya en el tintero. María Luisa, por favor, terminas de redondear esta magnífica jornada. Pues muchas gracias, Enrique. También quiero aprovechar esta participación en la mesa redonda para dar las gracias a todos los participantes que están hoy con nosotros por su generosidad
y sobre todo por su disponibilidad para hacer posible este evento. Y bueno, voy a reducir esta mesa redonda a la mínima expresión y quisiera comenzar preguntándole a Antonio González sobre la hoja de ruta del hidrógeno que se aprobó en octubre de 2020 y que desde su punto de vista, ¿cuáles han sido los condicionantes para que España se haya subido a la carrera del hidrógeno como lo han hecho ya otros países europeos? ¿Y qué papel ha tenido la asociación que en sus casi 20 años de recorrido en este último empujón? Bueno, la verdad es que los condicionantes que han hecho que España se una al carro es no perder el carro, sinceramente. Es decir, el papel de la asociación viene siendo desde hace mucho tiempo el convencer que es una gran oportunidad, digamos, para la industria y la tecnología española el participar en esta carrera, por decirlo de alguna forma. No hemos tenido mucho éxito hasta hace 2 años, es decir, con los ministerios, ¿no? Pero indudablemente, pues bueno, hace un par de años, solo por la iniciativa europea tan fuerte que ha habido en la Comisión, yo creo que nuestros gobernantes ya han dicho, bueno, pues esta oportunidad o entramos ahora o ya no tendremos nada que hacer y será otra que hemos perdido, ¿no? Así es que la asociación, indudablemente, lo que ha hecho ha sido colaborar en la ejecución de todos los documentos estratégicos de los que os he mencionado en la presentación, ¿no? Muchas gracias, Antonio. José Ignacio Linares, no es la primera vez que se piensa en el hidrógeno como un vector energético. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha provocado este reciente interés? Siguiendo un poco también con lo que nos decía Antonio. Sí, pues efectivamente, hace casi 15 años ya hubo otro boom importante de promoción del hidrógeno que más o menos coincidió, por lo que nos ha contado Antonio, con la creación de la asociación, empezó un poquito antes, ¿no? Y la verdad es que en aquel entonces, bueno, pues era un poco un contexto de crisis energética, diversificación, etcétera. Recuerdo que ahí pues invitamos a Antonio a un libro que presentamos en la cátedra y bueno, había una actividad importante, ¿no? Sin embargo, bueno, pues debido yo creo que al florecimiento y al fuerte impulso que tuvieron las renovables desde entonces, pues ese contexto genérico de diversificación de energía diluyó el contenido del hidrógeno. Y hoy, en cambio, ¿qué es lo que ha pasado? Que precisamente ese fomento y esa fuerte implantación y rápido crecimiento de las energías renovables eléctricas, pues es lo que con sus problemas de integración en red y de intermitencia, es lo que crea la oportunidad para que el hidrógeno como vector, como almacenamiento estacional incluso, y como acoplamiento de sistemas entre la red de gas y la red eléctrica, pues permita crear que sea un elemento fundamental para ir de la mano de lo que yo creo que le orilló hace unos años, pues de que le vuelve a brindar la oportunidad de ser un complemento perfecto, ¿no? Un poco lo que decía antes de la neutralidad tecnológica y de que hay que buscar distintas soluciones, pues yo creo que ahora eso es lo que le ha abierto la puerta. Esperemos que esta vez ya de manera definitiva. Muy bien, seguro. Gracias, Ignacio. Y bueno, no quiero retrasar más la mesa redonda porque creo que tenemos alguna pregunta de los asistentes. Y para terminar, quería poner el foco en este futuro más inmediato, ¿no? y urgente. Antonio Segarra, de Siemens Gamesa, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el principal reto a que nos enfrentamos en este sector desde el punto de vista de Siemens Gamesa? Bueno, digamos que desde nuestro punto de vista hoy por hoy, el reto tecnológico creo que todos estamos poniendo unos grandes esfuerzos en el sentido de tanto la parte de generación como la parte de producción de hidrógeno. Ahora yo creo, y tanto el gobierno y las instituciones en los temas de financiación y soporte y tal, con los planes estratégicos, ahora mismo lo que hay que facilitar un poco es todo el tema del marco regulatorio. Es muy importante para poder acelerar los proyectos, que realmente se genere una demanda, que esa demanda pues esté regulada en el sentido que se pueda inyectar en la red o se pueda establecer un buen procedimiento para todos los temas por ejemplo, lo que se ha hablado de los tube trailers y de las cargas y transporte de hidrógeno para temas de movilidad o las hidrolineras. Y eso es, digamos, que el driver que hay que acabar de pulir para que esto coja velocidad. Y es fundamental, porque si no podremos desarrollar tecnología, pero nos quedaremos ahí a las puertas de poder acabar de implementar. Ahora mismo hay que darle velocidad, bajo nuestro punto de vista, a ese tema también. Pues sí,
La verdad es que tenemos muchos retos por delante para que definitivamente el hidrógeno termine de despegar. Y por mi parte, Eduardo, nada más. Te cedo la palabra para las preguntas de la audiencia. Muy bien, muchas gracias María Luisa y muchas gracias a todos los ponentes. Como ya vamos mal de tiempo, ya hemos superado el tiempo, tenemos por ahí 3 preguntas de José María, de Pedro y de Inma, pero yo creo que lo mejor es que os las pase a través de María Luisa y ella os lo dirige y así no interrumpimos más el horario. Entonces, si os parece bien, lo hacemos de esa manera, María Luisa, yo te los dirijo a ti, tú las distribuyes. Sí. Y ya le damos la palabra a Enrique si quiere hacer el cierre. Y terminamos este encuentro. Muchísimas gracias, Eduardo. Nuevamente daros las gracias a todos, Antonio, José Ignacio, Delia, Roque, Antonio, María Luisa, por vuestra magnífica visión que nos habéis aportado del hidrógeno. Daros las gracias a todos y pediros disculpas por los 5 minutitos que nos hemos retrasado. Espero que me haya merecido la pena y por supuesto, dar las gracias también nuevamente a nuestros patrocinadores, Fujitsu, SAP y Grupo IPS, y finalizar simplemente con el recordatorio de bloquear vuestra agenda el 25 de noviembre, donde tendremos un doble evento. Por un lado, haremos la entrega de los premios del 6º Premio Impulsa de los Observatorios de la Industria 4.0, que, como decía, se terminará el plazo de entrega de proyectos a lo largo de esta semana. Y finalmente haremos público el 4º Smart Industry, del que muchos de vosotros habéis sido partícipes. Así que sin más, y disculpándome nuevamente por los minutitos que os hemos retrasado, daros las gracias otra vez a todos y que tengáis una muy buena tarde y nos vemos el 25 de noviembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.